Vamos a ver ahora la lógica de predicados. La lógica de predicados es una extensión de la lógica proposicional en la que admitimos proposiciones que tienen variables, ¿vale? Entonces vamos a definir un predicado es una proposición P, X, Y con variables cuyo valor de verdadero o falso va a depender en general de los valores de las variables. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, un ejemplo de predicado, pues un enunciado del tipo n es primo, por ejemplo, ¿no? Este enunciado es un predicado porque aquí hay una variable n que no está especificada lo que vale y la condición de verdadero o falso de este predicado dependerá del valor de n. O sea, si esto es, por ejemplo, si esto es p de n, ¿vale? Si llamo esto p de n, pues nada, vamos a ponerlo aquí mejor. ¿Vale? Si esto es lo que llamo p de n, pues, por ejemplo, p de 3 es verdadero, pero p de 6 es falso, ¿vale? O sea que el valor de verdadero o falso en general depende del valor que tomen las variables. Aquí es una proposición, un predicado con una única variable, pero pueden ser predicados con más variables. Y en la lógica de predicados, aparte de extender las proposiciones en este sentido, vamos a tener dos operadores nuevos, o tres incluso. Nuevos operadores. El operador de existencia, que sería existe x tal que p de x, esto es lo que dice, o sea, esto es como se escribe este operador, ¿vale? Y esto va a ser verdadero cuando exista algún x en que p de x sea verdadero, y será falso cuando no exista ningún x para el que p de x es verdadero, ¿no? Esto es una nueva proposición. Es una nueva proposición en la que, digamos, esta proposición ya no tiene variables, porque al ponerle estos operadores se llaman cuantificadores, por cierto. Cuantificadores. ¿Vale? Este es el cuantificador existencial, y al ponerle el cuantificador por delante de la proposición, ya esto es una nueva proposición que no tiene variables. Esto sería, bueno, o sea, perdón, p de x sería un predicado, pero al ponerle el operador por delante, esto ya es una proposición. Aquí no hay variables, ¿eh? Esto es una proposición, sin variables, que es verdadera si existe algún x tal que p de x es verdadero, tal que p de x es verdadero, y es falsa pues en caso contrario, ¿no? Y el otro cuantificador, bueno, tenemos un cuantificador de existencia y unicidad, que es el existencial, o existe un único, que se lo ponemos así. Es un cuantificador similar al anterior, pero lo que añade al anterior es que este x que hace que p de x sea verdadero es único, ¿vale? Esto es verdadero si el x que hace que p de x sea verdadero es único.
y luego el cuantificador de para todo. Se llama esto cuantificador universal. El cuantificador universal se escribe así: para todo x, p de x, y esto es verdadero cuando todos los x satisfacen el predicado. Satisfacen p de x. Bueno, pues una vez definidos los tres cuantificadores, vamos a poner un ejemplo de cada uno. Vamos a poner un ejemplo de cada uno para ver si entendemos estas definiciones. Y lo que vamos a hacer es traducir al lenguaje de la lógica tres enunciados escritos en lenguaje natural y que sabemos que son verdaderos. El primer enunciado va a ser que existen números racionales con raíz cuadrada no racional. El segundo ejemplo es que todo real positivo tiene raíz cuadrada en R. Y el tercer ejemplo es que la raíz cuadrada en R, cuando existe, no es única. Vale, pues el ejercicio es traducir estas tres frases a tres expresiones lógicas con cuantificadores de existencia y universales, ¿no? Vamos a ver el primer ejemplo. Existen números racionales con raíz cuadrada no racional, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que existen números racionales, o dicho de otra manera, que no tienen raíz cuadrada en los racionales. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. Existe Q perteneciente a Q tal que para todo Q', bueno, en lugar de Q' vamos a poner Q, vamos a poner R mejor. Para todo R perteneciente a Q, R cuadrado es distinto de Q. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Pues que hay números racionales que no tienen raíz cuadrada racional. Bueno, esto se puede hacer trivialmente cogiendo un número negativo, pero incluso sabéis que cogiendo números positivos, como el 2, ¿no? La raíz cuadrada de 2 es irracional, aunque lo vamos a demostrar poco después como un ejemplo de técnica de demostración, pero lo sabéis, que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Entonces, esto lo que estoy diciendo es, existen números racionales tal que para cualquier otro número racional que yo coja, R al cuadrado es distinto de Q. Esto lo que está diciendo es que este número racional Q no tiene raíz cuadrada racional. Y esto es cierto. Esto es cierto porque podemos coger Q igual a 2, por ejemplo. ¿Cómo podemos traducir la segunda? Que todo real positivo tiene raíz cuadrada en R. Pues también con el cuantificador existencial y con el universal por delante para decir todo real positivo, ¿no? Entonces, todo real positivo sería para todo x perteneciente a R con x mayor que 0, existe y perteneciente a R tal que y cuadrado es igual a x. O sea, todo real positivo tiene una raíz cuadrada, que es este y. Y el tercer ejemplo sería que la raíz cuadrada en R, si existe, no es única, ¿no? Pues lo que podemos decir es que para todo x perteneciente a R, con x mayor que 0, no existe un único y perteneciente a R
tal que y cuadrado es igual a x. De hecho sabemos que hay dos, ¿no? La raíz positiva y la raíz negativa. Luego esto es, en general, cuando se quiere decir la negación de un operador, un cuantificador, se puede poner así, ¿no? No existe. O sea, esto significaría no existe un único y en general, pues esto es no existe. Bien, otro aspecto importante de los cuantificadores es cómo se niegan los cuantificadores. Y con esto terminaríamos el apartado de lógica de predicados. Negación de los cuantificadores. Pues la negación del para todo, negación de para todo x, p de x, es equivalente, pensémoslo en voz alta, que para todos los x se cumpla p de x, lo contrario de eso es que exista algún x para el que no se cumpla p de x. Luego lo contrario de esto es que existe un x tal que no p de x. ¿Vale? Y la negación del existe, del operador existencial, la negación de que exista un x tal que p de x, ¿cuál es? Esto lo que dice es que hay algún x para el que se cumple p de x. Lo contrario que es que para todos los x no se cumple p de x. Es decir, esto es lo mismo que para todo x no p de x. Bien, y hasta aquí los cuantificadores y la lógica de predicados.